Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. A nuestras Biblias en esta mañana y vamos a abrirlas en el libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Un capítulo largo, un capítulo lleno de doctrina, de enseñanza, de cosas que podemos aprender, y lo vamos a dividir por lo menos hasta hoy en dos, ¿sí? No vamos a ver todo el capítulo, vamos a introducir el capítulo y vamos a mirar hasta el versículo 8 en esta mañana. Nehemías 9, del 1 al 8, aunque seguramente lo vamos a leer todo, cada parte en su tiempo. Si yo te preguntara qué te viene a la mente cuando pensás en Dios, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando vos pensás en Dios? Y al meditar en Él, ¿qué es lo que continuamente viene a tu mente acerca de Él? Hay un hombre, se llama A.W. Tozer, y él ha dicho así en una cita muy famosa, quizás la más famosa que él ha dicho en el siglo XX, dice así: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración es pura o baja según el adorador tenga pensamientos elevados o bajos de Dios. Por esta razón, la cuestión más importante ante la iglesia es acerca de Dios mismo. Y el hecho más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino cómo concibe a Dios en lo profundo de su corazón. Siempre lo más revelador de la iglesia es su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que dice o no dice de Él, porque su silencio es a menudo más elocuente que su discurso. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando vos pensás acerca de Dios? En esta mañana vamos a mirar en capítulo 9, vamos a ver que la Escritura exalta a Dios. Y esto produce confesión de pecado y adoración a Jehová tu Dios. La Escritura exalta a Dios y esto produce confesión de pecado y adoración a Jehová tu Dios. Entonces vamos a comenzar allí leyendo versículos 1 al 4. Y lo primero que vamos a ver es la reunión de confesión y adoración ante Jehová su Dios. Dice así: el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Aquí tenemos la reunión, una reunión de confesión de pecados y adoración a Jehová su Dios. Nos dice aquí el texto que el día es el día 24 de ese mes. Recordamos que este es el mes de Tishrei, que es de principio de septiembre a principio de octubre. El primer día que ocurrió, la fiesta de las trompetas. Recuerdan, capítulo 8, versículo 1 al 12. Luego, el día 10 del mes era el día de expiación.
Y luego el día 15 al día 22 del mes era la fiesta de los tabernáculos, la cual vemos aquí en versículos más o menos, tienen la preparación en versículo 14, pero en versículo 16 hasta el final del capítulo. Entonces hemos llegado al día 22 y 2 días después del día 24 estamos aquí, en el día 24 de ese mes, del mes de Tishrei. Israel se congrega. Y miren cómo se congrega, nos dice 3 cosas: en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Eran cosas que ellos hacían para asociarse al dolor o la tristeza o al arrepentimiento. Ellos vinieron ante Dios ayunando, vinieron vestidos de cilicio, vinieron con polvo sobre sí, mostrando el gran lamento que ellos tenían. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en capítulo 8, versículo 9, ellos estaban llorando, ellos estaban entristecidos? Y nos dice el final del versículo 9, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ellos lloraron. ¿Y qué les dijeron los levitas? ¿Qué le dijeron los líderes? No lloren, no se entristezcan. Hoy es día santo al Señor, no lo hagan. Y entonces le prohibieron ese día estar llorando ante el Señor. Y ese fue el primer día de Tishrei, pero ahora han pasado 23 días, llegamos al día 24 y este sí es un día de lamento. Y este sí es un día de llorar ante Dios. Y el propósito de esta reunión en capítulo 9 era que ellos vinieran para confesar sus pecados y los pecados de sus padres. Pero es muy impactante poder ver esto porque en el momento que leyeron la ley, la palabra de Dios, el primer día, ellos lloraban, ellos se lamentaban, ellos tenían grandes emociones. Pero hermanos, han pasado 3 semanas y las emociones son las mismas. Y el lamento es el mismo. Y la culpa de su pecado es la misma. Esto es increíble porque tantas veces en nuestra vida leemos o escuchamos y lloramos y estamos tan tristes y va a cambiar toda nuestra vida y el domingo decimos, wow, voy a cambiar todo el mundo para Cristo y el miércoles ya volví a mi pecado y me olvidé. A ellos le dijeron, no se entristezcan, va a haber tiempo. Y pasan 22, 23 días y ha llegado el día 24 y ellos se reúnen porque todavía tienen una convicción en su corazón. Y después de toda esta fiesta de trompetas donde han alabado al Señor, ellos se juntan para confesar al Señor sus pecados. Este es arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento que perdura. Entonces vemos el orden de esta reunión en versículos 3 y 4. Incluyó 4 cosas. Incluye primero lectura, la lectura de la palabra de Dios. Luego, confesión por su pecado. Luego, adoración al Señor su Dios. Y finalmente, culmina en un clamor a Jehová Dios. Entonces, lectura, confesión, adoración, clamor. Esto es lo que ellos hacen aquí en versículos 3 y 4. La Escritura nos muestra muy claramente. Pero noten que en la centralidad de todo no es tanto el orden que tienen, no es tanto lo que están haciendo, pero es a quién están adorando y ante quién están confesando y ante quién están leyendo la palabra. Mírenlo conmigo, versículo 3. Están leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Están confesando y adorando al Señor su Dios. Y al final dice que clamaron en alta voz al Señor su Dios. Leyeron ante Jehová su Dios, adoraron a Jehová su Dios y clamaron a Jehová su Dios. De principio a fin, toda esta reunión fue a Jehová su Dios. Él es el centro. Él es el centro de todo. Es a Jehová su Dios. Es al Señor su Dios. Su deseo es agradar a Dios. Entonces leen acerca de Él, confiesan a Él, adoran a Él, claman a Él. Eso es lo que ellos hacen y es un buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en nuestra adoración al Señor su Dios, en nuestra reunión al Señor su Dios. Entonces todo esto comenzó con la lectura de la palabra de Dios. Ahora déjenme mostrarles algo muy
lindo que vemos de capítulos 8, 9 y 10. El enfoque principal de capítulo 8 es que ellos leyeron la palabra de Dios y estudiaron la palabra de Dios, enseñaron la palabra de Dios y comprendieron la palabra de Dios. Pero también vemos en capítulo 8 que esta lectura y enseñanza de la palabra de Dios produjo emociones y obediencia. Pero el enfoque es la lectura. En capítulo 9 vemos que el enfoque de este capítulo es la confesión, el arrepentimiento y esa confesión mezclada con adoración a Jehová su Dios. Pero vemos aún allí que en esta confesión y adoración el centro es la lectura y enseñanza de la palabra de Dios. Y luego cuando lleguemos a capítulo 10 en varias semanas, vamos a ver que lo principal que vemos en este capítulo es el cambio de vida práctica en obedecer lo que Dios ha dicho. Y todos se ponen de acuerdo que van a obedecer a Dios, pero otra vez tenemos que volver a dónde está fundado. Está fundado en la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en realidad, en los 3 capítulos, aunque hay un enfoque diferente en cada uno, todo vuelve a lo mismo. Lo que produce todo esto es la palabra de Dios, para que yo luego confiese a Dios, adore a Dios y clame a Dios, y luego, por medio de la palabra, cambie mi vida. Entonces vemos que en cada capítulo hay convicción de pecado por la lectura que produce una obediencia a la palabra de Dios, que vamos a ver en capítulo 10. Entonces miramos aquí en versículo 13 y dice, puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Una cuarta parte del día. Ahora debemos entender que el día judío, el día de Israel, fue dividido en 2. El día y la noche. El día tenía 12 horas, la noche tenía 12 horas. Así que cuando habla aquí de una cuarta parte del día, no habla de 6 horas, porque no está hablando de 24 horas en el día, sino está hablando de 12 horas. Entonces, están leyendo 3 horas. Una cuarta parte de 12 horas es 3 horas. Entonces, más o menos podemos identificar que el tiempo que ellos están pasando leyendo la ley son 3 horas. No sabemos el tiempo determinado, pero podríamos decir 9 a 12 de la mañana para darnos un tiempo estimado, para que podamos entender el tiempo que ellos están pasando leyendo la ley de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y lo importante aquí es entender que no fue un ratito, ¿sí? No fue un ratito, fueron 3 horas de lectura. No abrieron la Biblia, examinaron un párrafo, listo, terminé, hice mis 15 minutos. ¿Dónde está mi calendario para marcar, hacer una cruz? Hoy hice todo lo que tenía que hacer de la lectura. No están leyendo un párrafo, no están leyendo un capítulo, están leyendo porciones extensas de la Biblia. Están meditando en porciones grandes de la Biblia. Están atravesando las Escrituras por horas, leyendo, estudiando. Y nos dice aquí que están de pie, con atención, con cada uno en su lugar, prestando atención a lo que ellos están leyendo y escuchando de la palabra de Dios. Donde cada palabra cautiva sus mentes y donde cada frase produce una convicción de pecado y la palabra de Dios está cortando y penetrando y llegando al alma y a lo más profundo de su ser, convenciéndoles de su pecado. Y cada párrafo trayendo a luz la iniquidad de su pecado. Y asimismo, al ver su pecado, más estudiaron y más entendieron y más profundizaron en la ley de Dios, más brillaba la gloria de Dios y eso más demostraba su pecado. Pero mientras estudiaban, resplandecía la gloria de Dios. Y mientras estudiaban, resplandecía la santidad de Dios. Y su gracia, así como cantamos hoy, que nuestras fallas son tantos, nuestros pecados son tantos, pero su gracia es mayor. Y eso es algo que se va a ver aquí en todo el clamor de ellos. Nuestro pecado y la gracia de Dios. Y veían la fidelidad incomprensible de Dios sobre un pueblo lleno de pecado. Entonces, por 3 horas, ellos estaban estudiando. Ellos estaban leyendo la palabra de Dios. Y esto llevó a 3 horas de confesión y de adoración. Esto fue producido por leer la palabra de Dios. Y los llevó a confesar su pecado, porque ya no podían resistir lo que la palabra de Dios estaba haciendo en su ser. Es como dice Hebreos 4:12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios perforó sus almas, llegó hasta lo más profundo y juzgó su pensamiento y su corazón donde tienen culpa. Porque al ver la santidad de nuestro Dios glorioso, hizo que ellos miren a sí mismos y entonces vieron su gran pecado. Esto es lo que la palabra de Dios produce. Y entonces al tener toda esta carga de pecado nos lleva a confesar ese pecado ante Dios, arrepintiéndonos ante Él. Y es exactamente lo que ocurrió. Y dice aquí que estuvieron confesando, pero dice también que estuvieron adorando al Señor su Dios. Porque la Escritura expone nuestro pecado, pero al exponer nuestro pecado, expone la grandeza de Dios. Y entonces caigo no solo en confesión de mi pecado, pero en exaltación a Dios por lo grande que Él es. Y adoraron a Dios, y bendijeron a Dios, y pusieron en alto el nombre de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces el día comienza con lectura, el día lleva a confesión, el día lleva a adoración y miren cómo termina. Termina en clamor. Termina en clamor. Versículo 4 dice que se juntan todos los levitas y dice, y clamaron en alta voz al Señor su Dios, a Jehová su Dios. Que el Señor se apiade de ellos en su aflicción. Y el pueblo está en gran aflicción. Y todo el clamor que vamos a ver comenzando en versículo 5 es la aflicción en la cual ellos han estado y están. Y va a terminar el capítulo donde ellos están clamando a Dios que los ayude en su aflicción. Están en gran aflicción. Y quieren que el Señor vea su agonía y su tristeza y su dificultad y que los ayude y se apiade de ellos y tenga misericordia y gracia de ellos. Así es la reunión de lectura, confesión y adoración. Termina en, estoy en este lugar terrible, tremendo, en mi pecado y clamo al Señor. Y digo, Señor, ayúdame. Porque solo Él puede ayudarme en mi pecado, porque es el único santo y digno de poder ayudar. Y Él es el único que nos ayuda en nuestra aflicción. Déjenme leerles algunos versículos de los Salmos que hablan acerca de esto. El Salmo 9:13 dice, oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción, por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Salmo 69:29, pero yo estoy afligido y adolorido, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Salmo 143:11, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, por tu justicia saca mi alma de la angustia. Salmo 50:15 dice, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 40:1-3 dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Salmo 37:39 dice, pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y es exactamente lo que Dios es. Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Hermano, ¿vos estás en angustia? ¿Vos estás en aflicción? Él es tu fortaleza. Él es el que te ayuda. Él es tu roca firme. Él es el que endereza tus pies. Él es el que guía tus pasos. Es a Él a quien clamás y es Él quien oye y te ayuda en tu aflicción. Qué gran Dios que tenemos. Versículos 1-4 da un resumen de lo que luego se detalla en versículos 5-37. Porque podemos preguntarnos, ¿qué leyeron?
Cuando vemos la oración de versículo 5 en adelante, podemos ver exactamente lo que ellos estaban leyendo, comenzando con el Pentateuco y mirando todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue su confesión y adoración? Bueno, cuando vemos este capítulo de versículo 5 en adelante, vemos lo que están y vemos lo que Dios está haciendo y quién es Dios. ¿Y cuál fue su clamor? Cuando llegamos al final del capítulo podemos entender en la situación en la que están y qué están clamando a Dios. Entonces estos primeros versículos nos muestran lo que ocurrió ese día y ahora es como que entramos de lleno a ver esa confesión y adoración a Jehová su Dios. Y es lo que quiero que miremos, no solo la reunión de confesión y adoración ante Jehová su Dios, pero segundo, la oración de confesión y adoración a Jehová su Dios. Y vamos a leer versículos 5 en adelante. Como dije, hoy vamos a llegar a versículo 8, pero creo que es importante que leamos todo el capítulo, porque nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando. Y solo por la limitación que tiene su pastor no vamos a ver todo hoy, ¿sí? Porque no lo sé acortar, entonces lo vamos a ver por lo menos en 2 veces. Pero sí quiero que lo leamos todo hoy. Versículo 5 dice así: Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: Levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos. No escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos. Eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento en ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. ¿No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed? Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies.
También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en sus manos con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Eres ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia. No parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Vemos la oración de confesión y adoración a Jehová, su Dios. Esta es la oración de los levitas, nos dice versículo 5. Y esta oración resume la historia de Israel. Es un resumen del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento. Es lo que están leyendo por horas. Y ahora esta lectura se convierte en su confesión. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo que leo se convierte en mi confesión y adoración a Dios, porque fluye de esa lectura y esa enseñanza. Entonces en versículo 5, por si no lo vieron y lo captaron, déjenme mostrarles. En versículo 5 comienza con un Dios que es eterno. En versículo 6 habla de un Dios que ha creado todo. En versículos 7 y 8 Él llama a Abraham. En Génesis 12, eso lo vemos, versículos 7 y 8.
En versículos 9 al 11, Él rescata al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y comienzan su camino hacia la tierra que Él ha prometido a Abraham. En versículos 12 al 18 llegan al monte Sinaí, es allí donde les da las leyes. Tenemos Éxodo, tenemos Levítico, nos habla allí de todo lo que Dios quiere que ellos hagan. Y luego pasan en versículo 19 al 21, 40 años en el desierto, porque por su pecado no pudieron entrar a la tierra prometida, entonces están vagando en el desierto, pero aún en el desierto Dios cuida de ellos. En versículos 22 al 26 vemos que finalmente poseen la tierra que Dios prometió que les iba a dar. Pero en versículo 27 al 31 obviamente no hicieron lo que Dios quería. Y entonces ellos tienen un periodo que es el periodo de los jueces, donde ellos pecan, Dios lo entrega a sus enemigos y luego ellos claman a Dios y Dios los rescata. Y puedes leer todo eso en el libro de Jueces. Y este pasaje de versículo 27 al 31 sigue desde los jueces a todo Segunda Reyes, y esto termina en el exilio de Asiria a Israel y de Babilonia a Judá. Y ahora están en el tiempo presente donde han estado bajo Asiria, bajo Babilonia y ahora bajo Persia, y así termina el versículo 37. Esto capta todo el Antiguo Testamento, es fascinante su oración de confesión y adoración a Dios. Y si vos querés un resumen del Antiguo Testamento, este es tu pasaje. Y después allí citas que tiene tu Biblia, te lleva a cada uno de esos lugares y podés ir leyendo y estudiando. O podés venir acá y lo vamos a estudiar juntos, ¿sí? Pero más que un resumen de la historia de Israel, que es absolutamente fascinante, es que es un resumen de la historia de Dios. Es un resumen de la historia de Dios. Que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios es el determinador de todas las cosas, que Dios actúa como Él quiere, que Dios es digno de toda alabanza, que Dios es fiel, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Esta confesión no es tan solo un resumen acerca de Israel, es un resumen acerca de la fidelidad de Dios. Y los levitas, miren lo que hacen, ellos contrastan la pecaminosidad de Israel con la fidelidad de Dios. La confesión resalta la pecaminosidad del pueblo. El pueblo es malvado, el pueblo es malo, el pueblo es rebelde, el pueblo deja de escuchar la palabra de Dios y lo hace generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero aún más que resaltar el pecado del pueblo, predomina en este pasaje Dios mismo. Su ser domina el texto. Y aún en las tinieblas oscuras del pecado de Israel brilla la gloria y resplandece la santidad de Dios. Hermanos, y eso tiene que darnos esperanza, porque cuando miramos nuestra propia vida somos igual que Israel, pecaminosos. Y pecamos día tras día. Y podemos ver día tras día la gloria de Dios, la fidelidad de Dios y exaltar a Dios, que es el único digno de toda alabanza. Déjenme mostrarles esto rápidamente. Miren en versículo 16. Vamos a comparar lo que vemos acerca de Israel con lo que vemos acerca de Dios en este pasaje. En versículo 16 dice que obraron con soberbia, que fueron tercos, que abandonaron los mandamientos, que no escucharon tus mandamientos. Versículo 17, rehusaron escuchar. Versículo 17, no se acordaron de las maravillas de Dios, fueron tercos. Versículo 18, cometieron grandes blasfemias. Pero miremos a Dios. Versículo 17, perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira, misericordioso, no abandona al pueblo, tiene compasión. Versículo 19. Versículo 19 es paciente, no los abandonó. Qué contraste entre Israel y Dios. Seguimos, versículo 26. El pueblo fue desobediente, rebelde, echaron la ley de Dios, fueron asesinos, Dios les manda profetas y los matan, blasfemaron, repitieron continuamente su pecado, dice versículo 28. ¿Y Dios? Versículo 25, bondadoso, habla de su gran bondad allí en ese pasaje. En versículo 27 y 28 dice que tiene compasión. Entonces Israel, versículo 29, obraron con soberbia, no escucharon tus mandamientos, fueron tercos, fueron rebeldes. Nuevamente dice, fueron tercos, no escucharon. Y versículo 30 dice, no prestaron oído. Mientras que versículo 30,
Dios es paciente. Versículo 31, Dios tiene compasión. Nuevamente en versículo 31, Dios es clemente y compasivo. Bajamos a versículo 33. Israel fue perversa. No observaron la ley, versículo 34. No siguieron la ley, versículo 34. En versículo 35 no sirvieron a Dios, no dejaron sus malas obras. Y en versículo 37 dice, su pecado resultó en aflicción y angustia. Pero por otro lado, versículo 32, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es temible, Dios guarda el pacto y la misericordia. Versículo 33, Dios es fiel, Dios es justo. Hermanos, no estamos inventando nada fuera del texto, estamos leyendo las cualidades del pecado de Israel y la grandeza de Dios. Es increíble y es impactante. Pero quizás te diste cuenta que salté toda una sección y esa es la primera sección. Miren versículo 5. Dios es eterno, Dios es glorioso, Dios es exaltado. Versículo 6, Dios es creador. Versículo 7, Dios es soberano. Versículo 8, Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Versículo 8, Dios es justo. Hermanos, Dios ha sido fiel desde la creación del mundo y esta es la certeza de que podemos clamar a Él en nuestra aflicción. Ahora, este texto que tenemos aquí delante de nosotros, el versículo 5 en adelante, se puede estudiar desde varios ángulos, ¿sí? Y si mirás distintos comentarios, lo miran desde distintos ángulos. Y aunque vamos a mirar todo lo que voy a decir aquí, quiero que entiendan que se puede ver en cualquiera de estas formas, pero la última es en la cual lo vamos a hacer. Se puede ver este texto y simplemente recalcar la historia de Israel. Fue así, Abraham, Éxodo, Monte Sinaí, y seguir así todo el texto y que esos sean nuestros puntos principales. Y eso no está mal y vamos a mirar en todos los lugares en los que estuvieron Israel. Podríamos mirar este texto y mirarlo desde un enfoque del pecado de Israel y mostrar pecaron acá, pecaron acá, pecaron acá, pecaron acá y sí todos estaríamos de acuerdo que cada vez que abrían su boca pecaban y cada vez que hacían una acción pecaban, igual que nosotros. Pero creo que la mejor forma de ver este texto es teocéntricamente, donde Dios es el enfoque, donde Dios es el centro, porque creo que es lo que hacen aquí los levitas. Entonces entendemos este texto desde la perspectiva de Dios, porque como dije, Dios predomina en este pasaje, su ser domina el texto, se escribe desde su perspectiva. Mírenlo conmigo, no voy a mirar todos los pasajes aquí, pero podés hacer como hice yo en mi Biblia. Hice un círculo alrededor de cada vez que decía tú o ti o a ti o lo que sea que hable de Dios. Y decís, ¿marcaste tu Biblia? Sí, no es pecado marcar nuestra Biblia. Bien, en versículo 5 dice, sea bendito tu glorioso nombre. En versículo 6, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos. Tú das vida a todos ellos. Versículo 7, tú eres el Señor Dios. Versículo 8 al final, y has cumplido tu palabra. Versículo 9, tú viste la aflicción de nuestros padres. Versículo 19, salto algunos, hay muchos. Versículo 19, en tu gran compasión, tú no los abandonaste. Versículo 20, y diste tu buen espíritu. No retiraste tu maná de su boca. Ven que la comida es de Dios, así en versículo 20. Salteamos un poquito, versículo 25, al final dice, y se deleitaron, hablando de Israel, en tu gran bondad. Versículo 28, hicieron lo malo delante de ti, por tanto tú los abandonabas. Y al final dice, y tú oías desde el cielo. Y él le responde, miren el final del versículo 28, de acuerdo a tu compasión. Versículo 29 habla de que volvieran a tu ley. Dice, tus mandamientos, tus ordenanzas. Versículo 30, tú fuiste paciente. Muchas veces, versículo 31, tu gran compasión, tú eres un Dios clemente y compasivo. Versículo 33. El versículo 32 dice, hablando de nuestros padres y a todo tu pueblo, aún el pueblo le pertenece a él. Versículo 33, pero tú eres justo, porque tú has obrado fielmente.
Hermanos, hay más en 34, en 35, en 37. Tú. Yo marqué 47, pero ahora mientras leía había algunos más que me comía, así que hay más de 47 veces en 34 versículos, 33, porque comienza el versículo 5, y dice tú. Dios es el centro de la oración. Dios domina el texto de principio a fin. No lo perdamos. Y hermanos, esto debe enseñarnos a nosotros acerca de nuestra oración. Primero que oremos, ¿no? Pero segundo, que mi oración sea menos de yo y mí y más de tú. Menos de mis ambiciones y más de tus deseos. Menos de mis proyectos y más de tu voluntad. Menos de mi importancia y más de tu grandeza. Menos de mis logros y más de tus provisiones y tus bondades. Nuestra oración debe ser saturada de Dios. Nosotros debemos saber quién está a cargo, y es Dios. Y eso se va a ver en nuestra oración. El texto exalta a Dios. Este es el enfoque del texto, este es el lente en el cual vamos a ver el texto, esta es la perspectiva de este estudio, Dios. Y así lo vamos a ver. Entonces hoy vamos a comenzar esta oración con versículos 5 y 6 y después 7 y 8. Vamos a ver solo 2 puntos de la oración, porque más estudiaba el texto y más iba preparando el mensaje, más largo se hacía y no sabía dónde cortarlo. Digo, bueno, parece un buen lugar para cortarlo, ¿sí? Así que vamos a estudiar esos versículos y la semana que viene continuamos con versículo 9, si Dios quiere. Lo primero que vamos a ver aquí en versículos 5 y 6, el primer principio de esta oración es la supremacía de Jehová Dios. La supremacía de Jehová Dios. Dice así: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, en lo que ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Lo primero que dice aquí, dicen los levitas cuando ellos claman a Dios, hablan acerca de Dios. Comienzan con Dios, ni siquiera comienzan con su pecado, comienzan con Dios. Y dice, bendigan a Dios, alaben a Jehová, alaben al Señor. Y lo primero que exaltan acerca de Dios es su eternidad. Su alabanza a Dios debe ser por siempre y para siempre. Y muestran que Dios es eterno. Toda alabanza siempre ha sido a Dios, siempre es a Dios y siempre será a Dios. Él es el único eterno. Y Él no tiene ni principio ni fin. Esta mañana meditaba sobre eso. Meditá sobre eso. Dios no tiene principio. ¿Tu mente puede captar eso? No. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos tiene principio. Mi vida tuvo un principio. Esta iglesia tuvo un principio. Tus hijos tienen un principio. Tus padres tuvieron un principio. Todo lo que vemos ha tenido un principio. Nada existe desde siempre. Pero Dios sí. Y antes que el mundo fuera creado, y antes que Dios haga todo el universo en perfecta comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad existía desde siempre. Cuando pensamos, desde siempre y hubo algún comienzo, ya estaba. No lo podemos comprender. Ese es nuestro Dios. Bendigan al Dios que es desde siempre. Y este Dios que es desde siempre es para siempre. Ahora, lo hermoso es que nosotros estamos con Él para siempre. Nosotros somos eternos en el sentido de que nunca dejamos de ser, siempre estaremos. No en este mundo moriremos, pero en la eternidad sí. Y en esa eternidad estaremos con Dios para siempre. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Bueno, y seguimos. Nuestra mente no lo puede entender, no lo puede captar. Entonces ya cuando comenzamos aquí, se bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre, ya comenzamos hablando de una característica, un atributo de Dios que nosotros ni siquiera, no es que no lo podemos tener, ni siquiera lo podemos comprender. ¿Cómo es algo desde siempre y para siempre? No existe, nosotros nacemos y morimos. No lo podemos comprender.
Entonces ya los levitas comienzan diciendo, alabado sea el Señor. Él es el único digno de alabanza porque Él es eterno. Él es desde siempre y para siempre. Y dicen, sea bendito tu glorioso nombre. Alabado sea su glorioso nombre. Dicen esto con los salmistas, el Salmo 29, 1 al 4, dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Bendito sea su glorioso nombre. Los salmos nos dicen, ¿quién es el Rey de Gloria? Y dice, el Señor, fuerte y poderoso el Señor. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. No hay ningún otro. Isaías, cuando tiene su visión, habla de Jehová y dice que vio a Jehová, a Dios, sentado en su trono, y su trono estaba alto y sublime. Allí está Dios, alto y sublime. Esa es su posición, esa es su autoridad, ese es Dios y es glorioso. El Salmo 47:8 nos dice que Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su trono de gloria, alto y sublime, sentado. Y el Salmo 93 nos dice que está en toda su majestad. Entonces esta es nuestra visión de Dios, alto, sublime, majestuoso, en toda su gloria, el cual nadie ni siquiera puede atreverse a mirar porque brilla más que el sol. Donde personas caen como muertos ante Dios cuando ven esta gloria. El Salmo 148:3 dice, alaben ellos el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Todo lo que vemos, aún lo más que podamos llegar a ver y lo más que ven los científicos y las estrellas, el universo y todo, Dios está sobre todo eso. Nos dice que sea bendito su glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y sobre toda alabanza. Él debe ser exaltado. Otro texto, quizás la Reina Valera, habla de que es puesto en alto. Él es elevado, Él es adorado, Él es aclamado, Él es sobre toda bendición y Él es sobre toda alabanza. Es una alabanza única. Si alabamos algo, a Dios alabamos aún más, está sobre eso. Nadie puede ser honrado como Dios es honrado. Los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, queremos honrar a nuestros hijos. Los que tenemos padres, todos tienen padres, ¿no? Honramos a nuestros padres, queremos honrarle, pero ninguno llega a la honra que Dios merece. Nadie merece la honra dada a Dios, absolutamente nadie. Dios y solo Dios es digno de toda alabanza. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Ese es Dios. Esto es lo que ellos exaltan de Dios. Y dice, solo tú eres el Señor. No hay nadie por encima de Él. No hay nadie a su par. No hay nadie que se asemeje a Él. No hay nadie que se acerque a Él. Él es único. No hay nadie en toda la faz de lo creado que pueda ser semejante a Dios. Nadie con su autoridad, nadie con su sabiduría, nadie que sea como Dios. Por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Este es Dios. Se me apagó el micrófono, ¿no? Está prendido, pero no anda. Lo rompí.
Vamos a parar un segundo, porque ahí está, ahí volvió. ¿Sí? ¿Estaba prendido? Yo sentía que estaba apagado. Lo veo prendido, pero que hoy con mi garganta no es el día para gritar, ¿sí? Hermanos, Dios es Dios y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Esto vuelve a Deuteronomio, que era obviamente algo de lo que ellos estaban leyendo allí en el Pentateuco, Deuteronomio 6. Escucha Israel, oh Señor, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y porque Él es el único Dios y el único digno de ser adorado, dice, lo debes amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si Él es el único Dios, hay que amarlo. Nadie más debe ser alabado, nadie más debe ser glorificado, nadie más debe ser obedecido. En Isaías dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria no daré a otro. Toda la alabanza es a mí, dice Dios, porque Él es digno de toda alabanza. A Él le adora toda la tierra, a Él le adora. Él es eterno, Él es glorioso, Él es alabado, Él es exaltado. Ese es Dios. Y así comienza esta oración de manera increíble. Y pasan de hablar de quién es Dios a lo que Dios ha hecho. Mírenlo, dice, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Él hizo todo. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos, Dios lo ha creado. Él hace los cielos. Pero aún nosotros vemos los cielos y los cielos de los cielos y Él ha creado eso y Él está por encima de eso. Lo que está más allá de nuestra tierra, del sol, de la luna, de nuestra galaxia, del universo, Él creó todo. Absolutamente todo. Pero no solo todo lo que está más allá que ni podemos ver, Él crea todo lo que hay en la tierra. Él crea al hombre, Él crea los animales, Él crea los árboles, Él crea las flores, Él crea las estaciones del año. Que estamos en un tiempo ahora, ¿no? Donde las hojas van cambiando su color y van cayendo. Y viene el invierno y se seca todo, ¿no? Y en algunos lugares neva. Acá muy de vez en cuando. Cuando neva estamos contentos. Y después viene la primavera. Y estamos casi como ahora enfermos, ¿no? Pero todos estornudando, ¿no? Porque viene ese tiempo y todo verde se pone y hermoso. Y a menos que tengas alergias lo disfrutás mucho. Y después viene el calor abrasador y a menos que tengas pileta no lo disfrutás mucho, ¿sí? Pero van cambiando las estaciones y Dios ha creado todo eso. Y es perfecto y es hermoso y lo podemos disfrutar. Él ha creado los colores. Como me he reído de mi papá cuando él cuenta una historia, le digo, pero ¿cómo sabes que fue así? Eso era en tiempo de blanco y negro cuando te pasó eso, ¿no? Que el televisor era blanco y negro. Me imagino el sol de mi papá blanco. Pero no, había color. Y crea los colores para que podamos disfrutarlos. Crea la comida de una forma que lo podamos disfrutar. Dios podría haber hecho una pastilla y como eso me alimento. No, Él crea algo rico al paladar que yo puedo disfrutar. Dios lo ha creado todo, el mundo y todo lo que en él hay. Y después dice que crea el mar y todo lo que hay en el mar. Y ni siquiera sabemos todo lo que hay en el mar. Y es profundo el mar, y es grande el mar. Y Él ha creado todo eso, hasta la profundidad más baja de la tierra. Lo ha creado todo. Y nos dice aquí que no solo crea todo, pero tú das vida a todos ellos. Todo lo que tiene vida es porque Dios le ha dado vida. Dice en Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, algo que Él ya había creado, y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué fue un ser viviente? Porque Dios sopló vida en su nariz. Dios da vida. Dios me ha dado vida a mí, Dios te ha dado vida a vos y el momento que Dios decide que ya no vivís en esta tierra, Dios te la quita. Él es el que determina cuándo tenés vida y cuándo no. Y Él ha creado todo esto y debemos entender que lo ha creado en 6 días literales porque así lo presenta la Biblia. Y nos dice al final de este versículo, el ejército de los cielos se postra ante ti. Lo más poderoso que Él ha creado, los seres celestiales que son aún santos y nunca han pecado, que son perfectos, ellos se postran ante Dios. El ejército de los cielos se postra ante Él. Y esto nos da a entender y nos muestra que, en fin, todos se postran ante Dios. No hay nadie que no se postre ante Dios.
En Apocalipsis 4:10 nos dice que los 24 ancianos, que yo creo que representan la iglesia, esto es en el futuro, dice los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. En Apocalipsis 5:14 dice, los 4 seres vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. En Apocalipsis 7:11 dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos los que están allí en el cielo caen ante Dios. Apocalipsis 11:16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 15:4, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Qué está diciendo en el fin? Aún todos los hombres van a adorar, van a postrarse. Y esta palabra aquí, postrarse, en el Nuevo Testamento es una palabra proskuneo, que significa caer ante o adorar a. Filipenses 2:9-11 nos dice que un día todos van a caer de rodillas ante el Señor Jesucristo y van a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Estos seres celestiales, abrumados por la majestad y la gloria y el esplendor de Dios, se postran en adoración ante Él, aún seres perfectos, y proclaman la santidad de Dios. Seres santos que exaltan la santidad de Dios. Dios es el creador y todos caen en adoración a Él. Hermanos, ¿es tu adoración primordial? ¿Es tu adoración central, primordial y final en Jehová tu Dios? ¿Eres el centro de la adoración de tu vida? ¿Adorás a Él con todo tu ser, con toda tu vida, en todos los días de tu vida? Una persona que adora a Dios en esta manera, una persona que exalta a Dios en esta manera, no es solo un movimiento y acto físico de caer ante Dios de rodillas, sino que incluye someterse a Dios, incluye seguir la guía de Dios, incluye obedecer los mandatos de Dios, incluye rendirle culto en toda su vida. Su vida es dedicada a Dios. Eso es lo que vemos en versículos 5 y 6. Hermanos, Dios es el Creador. Dios es digno de eterna alabanza. Es a Él a quien se dirigen los levitas. Es a Él a quien oramos. Él es el comienzo de la oración y es la perspectiva correcta de la oración. Hermanos, mi oración, en fin, no se trata de mí, aunque confieso a Dios, aunque pongo mis aflicciones ante Dios, se trata acerca de lo grande que es Dios. Y por eso puedo ir con mi aflicción a Dios. Dios es Dios y es único, es el único digno de alabanza. Él es eterno, Él es bendito, Él es glorioso, Él es Jehová, Él es creador, Él es digno de toda adoración. Yo no, y debo entenderlo. Yo soy finito, yo soy pecador. Yo soy una creación. Yo soy indigno de alabanza. La creación cae en adoración al Creador. Entonces, vamos a seguir con versículo 7 la semana que viene. Vamos a parar ahí. La Escritura exalta a Dios y produce confesión de pecado. Y produce adoración a Jehová, tu Dios. Debemos leer la palabra extensamente. ¿Recuerdan la oración en versículos 1-4? Ellos leyeron la palabra extensamente. Así debemos leer. Y cuando leemos la palabra extensamente, prestando atención en nuestro lugar, con nuestra mente enfocada en lo que Dios dice, tratando de entender e indagar, y cuando veo una palabra que no conozco, la busco en un diccionario y la entiendo y la comprendo, eso producirá convicción. Eso llevará a confesión de pecado, porque la Escritura revela mi pecado, produce convicción y me guiará a la reconciliación.
y me llevará a exaltar la majestad y la grandeza de Dios, la cual es la adoración que ya estamos viendo aquí en versículos 5 y 6. No solo me muestra mi pecaminosidad, sino que expone ante mí la gloria de Dios. Y cuando veo que Dios es todo lo que hemos visto, que es eterno, que debe ser adorado, que es bendito, que es lo que vamos a ver en este pasaje, que es perdonador, que es clemente, que es compasivo, que es lento para la ira, que es misericordioso, que nunca nos abandonará, no importa lo que hagamos, que este es el Dios que nosotros servimos y que nos ha salvado y que nos ha llamado a sí mismo. Este es el Dios al cual podemos clamar en medio de nuestra aflicción. Qué hermoso, hermanos, poder pensar que nuestro Dios es el Dios que adoramos. La Escritura no solo produce confesión de pecados, sino produce adoración a Dios. No porque, ahora tengo que adorar a Dios, no, sino que es una explosión de mi corazón de todo lo que yo he aprendido de Dios. Entonces, lee la Escritura, confesá tu pecado y adorá a Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz. Padre, qué porción de la Escritura que tenemos delante de nosotros hoy. No hemos podido examinar toda esta oración, pero sí, aunque sea mirar una introducción a esta oración y enfocar nuestros pensamientos en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, nuestra vida espiritual comienza cuando nosotros entendemos quién es Dios. Para algunos que están aquí en esta mañana no conocen a Dios como su Salvador, a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo, como su Salvador. Aunque quieran bendecir a Dios, no pueden. Aunque quieran alabar a Dios, no pueden. Necesitan de Cristo. Necesitan por medio de tu palabra ver que son pecadores y que no hay nada que pueden hacer por sí mismos para salvarse. No hay nada que pueden hacer por sí mismos para tener vida eterna. Como hablamos de la eternidad, cuando morimos en esta vida, vamos y pasamos a la eternidad. Para los que creen en Cristo, la eternidad en el cielo, pero para los que no creen en Cristo y le rechazan, una eternidad en el infierno donde tampoco termina, donde tampoco hay fin. Pero en vez de ver la gloria de Dios, vemos el sufrimiento de soledad, que también en sí refleja la gloria de Dios. Padre, te pido por cualquier hombre y mujer que esté aquí en esta mañana, que no te conoce como Salvador, que hoy pueda haber un Dios clemente y misericordioso, compasivo, al cual necesita adorar con su vida. Y la forma de comenzar a adorarle es por arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo como Salvador, que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz, tomando su lugar, muriendo por sus pecados. Fue sepultado al tercer día y resucitó en victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Cristo tiene salvación. Y Padre, eso es confesar que Jesús es Dios, eso es confesar que Jesús es mi amo, eso es confesar que yo quiero vivir para Él. Y eso me lleva a una vida de adoración donde yo soy un esclavo de Cristo y es lo más hermoso que puede haber. Y yo soy un hijo de Dios. Entonces te ruego, Señor, que salves a aquel o aquella que no te conoce hoy, que no confíe en sus obras, que no confíe en un rito, que no confíe en una iglesia, que no confíe en la fe de otros, que él o ella misma ponga su fe en Cristo para salvación. Es el único camino al Padre. Y Padre, te pido por aquellos que han puesto su fe en Cristo, que han sido salvados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz, que esto nos lleve a exaltar a Dios, a bendecir su eterno nombre, su glorioso nombre, su santo nombre, a darnos cuenta quién es Dios
en toda su grandeza, en toda su majestad, sentado en el trono, y que eso nos muestre quiénes somos nosotros. Somos criaturas que deben adorar al Creador. Padre, que sea el anhelo de nuestra vida estudiar la palabra, la cual nos lleva a confesar nuestro pecado y adorarte a ti. Y que en el centro de cada uno de ellos sea Jehová tu Dios. Estudio la palabra de Jehová mi Dios, confieso a Jehová mi Dios, adoro a Jehová mi Dios, clamo a Jehová mi Dios. Padre, gracias que tú eres un Dios tan grande, omnipotente y eterno y al mismo tiempo personal. Y nos cuidas en nuestra dificultad y nos escuchas y nos guías y nos consuelas en nuestra aflicción. Qué gran Dios que tenemos. Te damos gracias por tu palabra, por tu salvación y por tu cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.